está teniendo México con Brasil y también Argentina? Mira, yo creo que siempre es sano diversificar tus fuentes de abastecimiento. En este caso, lo que está haciendo el país es captando esta gran alternativa que nos ofrece el Cono Sur, sobre todo en materia de granos, en granos panificables, para ser más exactos, ¿no? En particular, en el caso del maíz y la soya. La soya, Argentina es indudablemente es un productor mundial. Aquí en la gráfica estamos viendo que Estados Unidos hoy por hoy capta el 90% del mercado de importación de México, ¿no? Argentina 0.5, Brasil 0.9, ¿no? Significa que la diversificación es prácticamente nada, inexistente, ¿no? Hoy por hoy. Y lo que está haciendo lo que está haciendo el gobierno nacional es tratar de abrir estas fuentes para en un momento dado utilizarlas como un arma, no podemos decir, en las pláticas rumbo al Telecan 2.0, ¿no? Es decir, Estados Unidos dice, ¿sabes qué, señores? Vamos a ponerte arancel, vamos a ponerle cuotas, que hoy por hoy también no está descartado, y México va a decir, perfecto, yo volteo a mis vecinos, bueno, a mis vecinos bastante distantes del Cono Sur, y les empiezo a comprar. La reunión de los acercamientos, mejor dicho, de los cuales estamos hablando ahora, son en materia militar. En abril hubo una reunión entre los secretarios de defensa de los Estados Unidos mexicanos, de México, y el de Brasil, en los cuales, bueno, pues intercambiaron opiniones, y va a haber una próxima reunión en octubre. Es por esta serie de reuniones y por una declaración en particular que hizo Basilio, el secretario de Defensa de Brasil recientemente, en el sentido de que tuvieron buenos resultados positivos estas conversaciones, que ahora se habla de que México y Brasil están acercándose en materia militar. La razón es, México al final necesita de aliados. Y Estados Unidos ha tenido una retórica reciente que no es precisamente la de un aliado. Consecuentemente tiene que buscar a ver quién sí se vuelve su compañero, digamos, en discusiones de índole militar. Brasil ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU, tal como lo ha hecho México en su momento. Y por eso es un personaje de peso, digamos, dentro de las Naciones Unidas. Amén de que Brasil invierte más o menos 3 veces lo que invierte México en materia militar, es decir, 1.2, 1.3% de su PIB, mientras que México lo hace en medio punto porcentual de su PIB. Entonces, estamos hablando de una nación que invierte mucho más dinero. Claro, no a los estándares de Estados Unidos, que invierte, pues digamos, 10 veces más que México o 3, 4 veces más que Brasil. Pero, al final de cuentas, es una nación que es poderosa y además no tiene grandes conflictos internacionales, salvo aquellos, los de su zona fronteriza con Venezuela particularmente, porque hay cruces de drogas y demás, y además una pequeña disputa militar con Uruguay, pero francamente pues no se percibe que Brasil esté muy ocupado en materia militar. Por tanto, pues este acercamiento entre las dos principales potencias de Latinoamérica o las dos principales economías de Latinoamérica, pues suena sensato, ¿no? Yo no sé hasta qué punto sea realmente la mejor opción Sudamérica. Es verdad que en materia de granos es importante, digo, Argentina en el tema de la soya es la soya y todos los derivados, ¿verdad? La harina, el aceite de soya, etcétera. Entonces, pero hay una mala experiencia, hay una mala experiencia con los dos países y no tan lejanas. Si recordamos el caso, por ejemplo, de los cupos de automotrices en 2012, tanto Brasil y después Argentina quisieron implementar estos cupos o los implementaron para poder mantener el comercio exterior con México. En uno de los casos, en el caso argentino, tenemos un cambio de gobierno importante que de Kirchner a Macri, que puede darnos un mejor panorama, pero también en el caso de Brasil no es que también estén en la mejor situación económica. En pocas palabras, nos mandaron a volar un tratado, el hace 55. Exactamente, y en el caso de Brasil yo no creo que Brasil en la mejor posición como para tener una relación comercial mucho más profunda con México, y dejémoslo incluso en el tema militar. Vemos en la pantalla unos principales intercambios que hay con Brasil, la importación, Brasil y México se importan vehículos, partes de registradoras y máquinas para procesar textos, cueros y pieles, pasta de madera, y en el caso de las exportaciones, igual los vehículos, el ácido tereftálico y sus sales, aeropartes, vehículos diésel o semidiésel y vehículos de cilindradas entre 1001 y 1500 centímetros cúbicos. ¿Qué es el ácido tereftálico?
algún propósito de tener toda la manufactura. Muy importante. Correcto. Sí, en efecto, como comentabas, Gonzalo, hace unos días tuvimos una reunión con el embajador de Brasil y nos comentaba, o más bien confesaba, de que fue hasta cierto punto traumático, ¿no? El acuerdo de complementación económica, hace 55, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Él nos decía, oye, en cualquier reunión que sostenemos con los empresarios mexicanos, sacan este tema, ¿no? Oye, firmo, pero si mañana me saca lo del hace 55, pues sí, ahí sí realmente él estaba luchando contra este trauma, ¿no? Y en el caso de las armas... ¿El trauma es, según ellos, de quién? ¿De Brasil o de México? De los mexicanos. De los mexicanos, empresarios mexicanos. Bueno, es que unas cosas se llaman trauma y otras cosas se llaman simplemente un rompimiento de trato, que fue lo que hizo Brasil. Trauma, ¿no? Y bueno, realmente sonreía, no decía en trauma, entre comillas. Ahora, en materia militar tampoco es como que tengamos muchas opciones para fortalecer la defensa nacional. O sea, y digo, aquí la defensa nacional hablamos también específicamente para el combate al narcotráfico. México tiene con Estados Unidos la iniciativa Mérida y es muy complicado, me parece, que Estados Unidos, dado el panorama de narcotráfico que tenemos, la irrupción ahora, por ejemplo, del fentanilo que habíamos mencionado en semanas anteriores, que vayan a querer retirar ese apoyo o escalarlo un poco a menor grado solamente por algún arranque por parte de Donald Trump. Y yo no sé si realmente la industria militar argentina y la brasileña tengan la capacidad para, y además para fortalecer con la milicia brasileña no se compararía para nada con la milicia estadounidense, ¿no? Yo creo que sí, es una señal que no necesariamente daña una relación con Estados Unidos. No es un país hostil con los Estados Unidos y manda una señal de que México tendría opciones, ¿no? Digo, imagínate si por alguna circunstancia México empezaba a platicar de cuestiones militares con China. Creo que el contexto cambia de manera definitiva, ¿no? Creo que aquí simplemente lo que podría hacer México es ampliar su abanico sin meterse en problemas significativos con los Estados Unidos. Sí, la industria militar en Brasil realmente es respetable, ¿no? Ellos vendieron el año pasado el equivalente a 2.500 millones de dólares a todo el mundo y destacan por dos cosas, el uso de aviones caza y misiles teledirigidos. Pero ya enfocándonos en el caso de México, ya al margen de estos grandes numerotes, México importó en armas y armamento, llámese capítulo 93, 69 millones de dólares, de los cuales la gran cantidad de 2.486 dólares le compramos a Brasil. Sí, ahora justamente por ahí va la cosa, o sea, ¿qué gasto militar hace México? Porque se hablaba de que Embraer podría venderle aviones al sistema de defensa mexicano. Francamente, la inversión que hacemos en aviones pues es pequeña. Por eso hablo yo de mensajes más que de un impacto verdadero, porque Boeing no va a morir si no vende 60 millones de dólares. Eso lo vende Boeing en un par de aviones ejecutivos. Entonces, realmente es una cuestión, creo, de señal diplomática, ¿no? Aparte, también digo, la experiencia de Brasil, lo que le convendría a México, por ejemplo, tomar de ese país, es el combate y la estrategia focalizada que tienen al crimen organizado. O sea, estamos hablando de que son... más allá de los aviones y de los tanques, Brasil tiene una muy buena experiencia con fuerzas especiales, con equipo especial para el combate al crimen organizado en zonas urbanas. Y eso creo que también puede ser una buena experiencia y quizá por ahí es una buena alternativa, una opción para México. Sí, digo, México necesita diversificar sus opciones de comercio, sin duda, sin tanto importaciones como exportaciones. Tenemos justamente un gráfico que evidencia pues cómo se ha comportado el intercambio comercial, Susi, con ambas naciones, ¿no? Tenemos ahí que pues tenemos el acumulado a mayo hasta el momento, Bau, de estos datos, ¿no? Sí, de enero a mayo, ¿no? Estamos viendo ahí en la pizarra, con Argentina el intercambio comercial fueron 371 millones de dólares, ¿no? Y con Brasil fueron 2.139. Eso es muy poco. Realmente es nada. O sea, realmente es muy, ya lo quisiéramos para un domingo, pero francamente como mortales, porque para un país eso es muy, muy poco. Y también tenemos la participación por socio. ¿Cómo están? Obviamente estas son las dos principales naciones en relevancia en Sudamérica. Si consideramos que, pues ya, digamos, con estos pequeños montos, Brasil representa el 36% del intercambio comercial con Sudamérica y Argentina el 10%. Evidentemente tenemos un pobre comercio bilateral con los países más importantes del sur, ¿no? Bien, entonces en conclusiones, digamos que sí hay área de oportunidad para fortalecer tanto la parte comercial como la militar con estos países, o la ven bastante pobre esta complementación. No, recordando también algunas palabras del embajador, él decía que Brasil había descuidado muchísimo a México. Ellos se habían cerrado, y así lo dijo, en el Cono Sur.
lo que querían era, como países hermanos, tenerse la mano e incrementar el comercio bilateral. Digo, no es que ahorita estén mucho más abiertos, ¿verdad? Entonces, en realidad, a mí me parece que es una opción bastante pobre todavía Sudamérica. En el caso de Argentina, vienen de un sistema económico complicado, vienen de una época difícil, no creo que sea una buena alternativa. Brasil sigue estando cerrado y otros mercados que pueden ser un poco más abiertos, como el chileno, son muy pequeñitos para sustituir cualquier comercio de México con Estados Unidos. Brasil ha demostrado ser un país poco serio a la hora de hacer tratados. El AC-55, que no es trauma, sino un hecho particular en el cual incumplió con un acuerdo firmado, lo evidencia. Entonces, ¿es bueno acercarse? Siempre es bueno, porque creo que el rompimiento no ayuda en nada en lo absoluto. Claro. Creo que es bueno que México tenga un acercamiento, tenga opciones, pero que analice muy bien cuál será la posición de Brasil, dado que hay un antecedente de que aún y cuando hubiera un acuerdo, puede romperlo en cualquier momento. Y además de que pues vemos una crisis política también en dicho país. Pero bueno, pues nos vamos a otra información aquí en Mesa Central. Gracias, Baude Barrientos.